Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial, ahora con dos temas, uno específicamente otras maneras de impugnar, yéndonos hacia el fondo, hacia la gestación de la propia ley en materia tributaria. Y el segundo, los aspectos generales que debe de cuidar un empresario al momento de generar sus contratos. Recuerde, contribuyente sin abogado ya lleva una desventaja. No se despegue, que comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. En esta ocasión abriremos un tema muy importante que tiene que ver no solamente y de manera específica al aspecto constitucional de la creación de una norma, sino cómo su empleo y su importancia cuando existe algún vicio o alguna falta por parte del Congreso de la Unión al crear una norma tributaria son elementos de defensa. Y para poderlo explicar y poderlo platicar de mejor manera, pues tenemos la grata visita del maestro Gabriel Piña. Gracias, amigo. Gabriel, gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí en tu casa, consejero empresarial. Y bueno, Gabriel, vamos empezando a platicar primeramente la estructura de manera de contexto, cómo se crea una ley y en específico lo característico de la norma tributaria. Claro. Pues bueno, claro que cualquier disposición jurídica, ya sea reforma, creación o transformación de la norma, tiene que iniciar con una iniciativa de ley. Tiene que seguir su secuela procedimental, entrar a la Cámara Conducente, primaria, revisora, etc. Pero vamos a ceñir nuestra plática hacia el área precisamente de la deliberación y votación y discusión de la norma, dejando a un lado la faceta de la promulgación y la correspondiente refrendo de la norma. Yo creo que aquí es importante, como abogados fiscalistas, abogados administrativos o cualquier tipo de abogado, más que pensar en la propia norma, es importante, ya cuando está elaborada, es importante irnos al origen o la génesis de cómo fue creada la propia norma en su estado natural a través del Congreso correspondiente, ya sea Congreso de la Unión o nuestro Congreso del Estado de Jalisco. En materia tributaria, ya cuando está creada la norma, aplican diversas disposiciones constitucionales, el principio de proporcionalidad tributaria, el principio de equidad tributaria, el principio de legalidad y el principio de destino al gasto público. Cuando nosotros como abogados fiscalistas, al analizar una norma en sede constitucional, hablando de amparo indirecto o amparo directo contra una norma, en los propios conceptos de violación, no como acto reclamado en el amparo directo, nos ceñimos a un estudio de la norma en base a los principios que te acabo de comentar y dejamos a un lado la cuestión de la creación correspondiente. Estamos hablando simplemente, observamos generalmente que se cumpla con las garantías del régimen tributario. Del 31. La parte sustancial, pero ahorita vamos a regresar al tema de la parte procedimental de la gestación o generación de ley. Para empezar, identificando las diversas normativas jurídicas, ¿no? Primero, las garantías que son aplicables cuando la norma ya está creada es el 31 fracción cuarta, pero cuando está en el proceso de creación hay que analizar el 14 y 16 constitucional, tanto el debido proceso legal que se sigue dentro del propio Congreso, como el principio de publicidad, como el principio de seguridad jurídica, que están establecidos en el 16 constitucional. Y es ahí donde va la plática. Es importante hacer énfasis a nuestros televidentes, abogados que realicen esta materia, que no ciñamos con nuestros conceptos de violación únicamente al 31 fracción cuarta, sino que analicemos la norma desde su proceso de creación y vamos a descubrir un sinnúmero de violaciones que podrían llegar a trascender a la violación correspondiente y a obtener un amparo favorable. Pues tenemos muchos antecedentes y podemos irnos hacia el año 2000, 2002, cuando presidía el ministro ahora, Genaro Góngora Pimentel,
cuántas, fueron 2 leyes, si no me equivoco, que por el indebido procedimiento de ley fueron declaradas inconstitucionales. Sí, así es, el impuesto al suntuario es un ejemplo de ello. Exacto. Que ingresó la norma al revés de lo que marca la Constitución Federal, ingresó la iniciativa con el Congreso, con la Cámara de Senadores, en vez de cumplir con el 73 y 74 de la Constitución, de ser primero la Cámara de Diputados. Pero me gustaría hacer énfasis de cuándo podemos identificar que hay una violación y que esa violación puede traer una potencialidad de dejar inválida la norma. Okay. Es decir, que el potencial invalidatorio sea suficiente como para decretar la inconstitucionalidad de la norma. Primero tenemos que distinguir entre 2 cuestiones. La primera es que la Corte ha defendido mucho el principio de conservación de la norma, o en otros términos, economía procesal. El principio de conservación de la norma o de economía procesal implica que no todas las violaciones deben de considerarse como suficientes para otorgarse el amparo al quejoso, violaciones al procedimiento legislativo. Y en su contrapartida está el principio de deliberación parlamentaria. Okay. El principio de deliberación parlamentaria es pensar al contrario, es decir, no pasar por alto que cualquier violación no puede traer por consiguiente una violación a la legalidad. Entonces aquí estamos hablando de, perdón, te interrumpa Gabriel, dentro del mismo proceso y del reglamento del Congreso de la Unión, se establecen maneras de subsanar cuando no sea muy grave la falta. Eso es lo que estamos ahorita aterrizando. Más bien, hacerse de la vista gorda al juzgador para determinar que esa violación no tiene un potencial invalidatorio. O sea, no estamos hablando entonces, insisto, de la parte interna de lo que puede hacer el Congreso de la Unión para subsanar sus propios errores. No. Sino estamos hablando ya de la validación. Pues errores que en cierta manera, o violaciones procesales, o violaciones que no trascienden al resultado de la norma. Es decir, darle una bonita retórica para que lo injusto, que en este caso sería no aplicar bien la norma, hacerla legal. Exacto, que en términos jurídicos podríamos tener una sentencia con un argumento fundado pero inoperante. Ese es el principio de conservación de la norma o de equilibrio. Perdón, otra vez, economía procesal. Ajá. A contrapartida está el principio de deliberación parlamentaria. El principio de deliberación parlamentaria implica que no todas las violaciones deben de dejarse a un lado y que esas violaciones sí pueden llegar a trascender al resultado de la resolución. En el siguiente bloque identificaremos a través de cuáles factores podemos nosotros obtener un amparo favorable y de igual manera podríamos compartir un ejemplo que está en el argot y orden del día en nuestros juzgados. Pues estás muy preparado porque ya estamos a punto de irnos a corte. No se despegue, continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Siguiendo con su programa Consejero Empresarial y con el tema de la gestación de leyes como una herramienta en la impugnación, pues bueno, Gabriel, ahora tratemos de ejemplificar para ir viendo esa problemática que pues históricamente ha generado algunos resultados, pero ¿qué más podemos encontrar ahí? Sí, como te platicaba, amigo, nuestro más alto tribunal determinó en jurisprudencia firme al resolver diversas acciones de inconstitucionalidad 3 factores a través de los cuales nosotros podemos analizar si hay una violación al proceso legislativo que tenga un potencial invalidatorio. La primera es que debe de haber igualdad entre las minorías y las mayorías dentro del proceso. La segunda es que las audiencias tienen que ser públicas y la tercera, que
considero muy importante, sobre todo en los comentarios que más adelante vamos a analizar, es que las votaciones tienen que estar claras y debe de seguirse el debido proceso establecido en las mismas. Es decir, no puede votarse por mayoría absoluta una norma cuando se establece que debe ser por mayoría relativa. Un ejemplo. Esos son los 3 factores que hay que identificar. Obviamente que cuando nosotros estamos hablando de una violación al proceso legislativo, tenemos que plantear nuestra argumentación jurídica en que lo que nos está doliendo es la deliberación parlamentaria, una inconstitucionalidad en el principio de deliberación parlamentaria, del debido proceso legal y por supuesto de seguridad jurídica, es 14 decir, y 16 Constitución. Y no es el contenido, es la acción de deliberación, sí, es la que está fallando. Exactamente, como tú bien lo señalas, nosotros tenemos que dejar de ver o pensar que nuestro Congreso del Estado y nuestro Congreso de la Unión es un mero órgano decisorio. Tenemos que empezar a verlo como un órgano deliberante, un órgano que discute. Eso es lo más importante que tenemos que analizar nosotros al determinar el principio de deliberación parlamentaria. Me gustaría hacer un énfasis en el siguiente comentario. Hace un par de semanas entablamos un medio de defensa extraordinario en contra de una norma municipal establecida en el municipio de Benito Juárez, donde está nuestra cabecera de Cancún, Quintana Roo. Ese impuesto trae una violación trascendental y desde mi punto de vista trae una violación a estos principios constitucionales. ¿Por qué? Cuando fue creada la norma, se dispensó de trámite la primera y segunda lectura y hubo un estrechamiento de términos. ¿Qué significa esto? Para que cualquier norma tributaria en materia estatal sea creada, o municipal, sea creada y sea válida, tiene que darle una primera lectura, tiene que haber una sesión intermedia y después una segunda lectura. Pero puede haber los casos en los que no se les dé ni primera ni segunda y no existe una sesión intermedia. Suena un poco raro, ¿no? Pensar que no van a leer lo que van a discutir. Exactamente. No, pero son en casos de urgencia y de pronta resolución. Habrá que motivarse debidamente. Pero más que eso, más que la motivación de que si es legal o no el que sea un caso de urgencia, el dispensarlo de trámite en ese sentido, hay que analizar la votación que se dio a esa moción. Pero también igual, así, para poder dispensar son casos puntualmente expresos por la utilidad o la necesidad pública. Sí, cuando uno quiere dispensar de trámite tiene que ser una situación de urgencia, establecida en la ley orgánica del Poder Legislativo y su reglamento interno. Y en este caso, con lo que sigues, ahora vamos a ver, no toda votación, aunque sea uno de más, es la viable para poderla aprobar. Sí, como recordábamos, entre los factores para determinar si hay una violación del principio de deliberación, tenemos que analizar primero igualdad por minoría y mayoría, que la votación sea correcta y que las audiencias sean públicas. Aquí hay un problema en la votación, hay una inconsistencia en la votación. ¿Por qué? La norma reglamentaria del Congreso del Estado de Quintana Roo te marca que este tipo de normas tiene que estar autorizada por 2/3 partes y su moción también, la moción de dispensa. Entonces imaginémonos que el Congreso esté integrado por 30 diputados. 2/3 partes son 20 de 30 de los integrantes. Esta moción no fue autorizada por 2/3 partes, fue autorizada por la mayoría. Tú dices, no hay ningún problema, está autorizada por la mayoría y dice aprobado por la mayoría, sin decir el cómputo correcto de cuántas personas votaron a favor, cuántas en contra o si hubo abstenciones. Quiere decir que si votaron por mayoría puede ser de 30, 15 más 1, 16. Y tal vez la moción de dispensa de trámite no alcanzó. Oye, Gabriel, pero entonces, ¿de qué importa el principio de conservación de la norma, que también lo defiende la Corte, o principio de economía procesal, que te dice que no todas las violaciones tienen trascendencia o potencial invalidatorio? Si al final del día la norma ya fue creada, sí, pero no tenemos que dejar a un lado que en base a los factores para determinar la violación del principio de deliberación, tiene que haber igualdad entre la minoría y la mayoría. ¿Y qué tal si la minoría no votó la moción?
Hay inconsistencias en la votación. No puedo yo, sin duda, determinar si fueron 16 o fueron 20 diputados los que votaron la moción. Y eso trae por consecuencia que la norma sea inconstitucional. Y ya no voy a analizar yo los principios de legalidad, de equidad tributaria, de proporcionalidad tributaria, porque esos son los principios ya cuando la norma está creada. Los principios de la creación y de la discusión aplicables en materia tributaria están en el 14 y 16 constitucionales también. Debido proceso legal, seguridad jurídica, deliberación parlamentaria. Sí, es que siempre vamos a bien puede ser que la justificación, pues la norma cumple con la parte sustantiva de respeto a estas garantías. Tu resalte es, pues no porque las cumpla puede omitirse el debido proceso legislativo. Exactamente. Entonces tenemos que aumentar e ir hacia atrás, por decirlo de alguna manera, no al resultado del proceso legislativo, sino cómo se echó a andar ese proceso legislativo para ver minutas, diario de debate. Exacto. Yo creo que es un momento en el que nosotros tenemos que no dejar pasar estas desatenciones por parte del Congreso. Entendemos que su trabajo es complicado, que tienen normativas que cumplir y que tienen mucho trabajo deliberatorio. Pero también estas normas tributarias son los que a final del día a nosotros nos afectan en nuestra capacidad de pago. Tenemos que analizarlas, determinar si verdaderamente existe un potencial invalidatorio que afecte el principio de deliberación y demostrárselo al juzgador. También creo que es bastante, ahora sí que extraordinario el determinar que este tipo de argumentos que tienen un nivel de controversia o de acción de inconstitucionalidad los podemos llevar en sede constitucional a través de un amparo indirecto que conocerá un juez de distrito y con posterioridad la Suprema Corte de Justicia o un tribunal colegiado, dependiendo de la norma tributaria. Sí, fíjate que eso es interesante porque, para cerrar el bloque y dejar en esta ocasión el tema, Gabriel, siempre como podríamos decir, es que te estás yendo a la parte formalista, pero espérame, es que esa parte formalista tiene una esencia constitucional. Claro. Tú lo mencionabas puntualmente, son nuestros representantes, no son los representantes del Estado per se, hablando de gobierno. Así son es. representantes del pueblo, que es la parte fundamental del Estado. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. El fondo lo vamos a analizar a través de las garantías del 31 fracción cuarta y la forma a través del 14 y 16 constitucional. Pues muy bien, Gabriel. Amigo, muchas gracias. Gracias por la invitación de estar aquí. No quiero pasar por alto. Tiene claro. El Instituto Mexicano de Análisis Tributario, que preside aquí el maestro Gabriel Piña, pues tiene un evento próximo. Sí, tenemos un diplomado de alta especialización en medios de defensa fiscal e impuestos. Inicia el 4 de junio, sábado 4 de junio, tiene una duración de 5 meses. Ya es el quinto diplomado, tenemos alrededor de 500 exalumnos bastante contentos. Nuestras instalaciones ya están en Herrera y Cairo 2835, interior-2A. A quien guste, está el Facebook, la página de internet del Instituto Mexicano de Análisis Tributario. Yo aquí dejo los teléfonos para que también estén a su disposición. O bien, aquí aparecen los datos en su pantalla. Muy bien. Pues muchas gracias, amigo. Amigos, a la orden estamos. Gracias por estar aquí con gracias nosotros. Por la invitación. Y no se retire, que continuamos. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta.